Samuel Arriarán Cuellar es licenciado en Sociología, maestro en Estudios Latinoamericanos y doctor en Filosofía y Letras por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es profesor de tiempo completo de la Universidad Pedagógica Nacional, coordinador del cuerpo académico Hermenéutica y Educación Multicultural, coordinador de la línea Hermenéutica y Educación Multicultural del doctorado en Educación de la UPN y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Sus principales líneas de trabajo son la hermenéutica y multiculturalismo, la filosofía de la educación y la pedagogía hermenéutica. Ha publicado numerosos artículos en revistas especializadas en educación a nivel nacional e internacional. También ha publicado más de 15 libros, entre los que destacan Filosofía de la posmodernidad, crítica de la modernidad desde América Latina, Multiculturalismo y globalización, la cuestión indígena, Marxismo más allá de Marx, Filosofía de la memoria y el olvido, Literatura y multiculturalismo, entre otros. Asimismo, ha dado ponencias y dictado conferencias en un sinnúmero de foros y congresos en México y otros países como Argentina, Bolivia, Cuba, Nicaragua, Estados Unidos, Francia y Rusia. Voy a hablarles de la hermenéutica barroca, pero a partir de su relación con la epistemología. ¿Tiene alguna relación o no? Es lo que me propongo analizar. ¿Por qué? Porque en los últimos años venimos oyendo varias voces donde se plantea desarrollar una nueva epistemología correspondiente a la realidad actual de los países latinoamericanos. Ustedes dirán, ¿cuál realidad? ¿Es que la realidad ha cambiado? Se supone que estamos ya no con la hegemonía del modelo neoliberal, sino con la aparición de alternativas de sociedad, por ejemplo, en Brasil, Argentina, Venezuela, Bolivia, Ecuador especialmente, hay nuevas formas de Estado popular o más democráticos que el neoliberal. A estos estados se les llama plurinacionales o multiculturales. Entonces esto hace suponer a varios autores de que la realidad social ha cambiado bastante. Bueno, ¿cuáles son las preguntas que tendríamos que plantearnos? En primer lugar, ¿por qué la vieja epistemología ya no da cuenta de la realidad actual? ¿Qué entender por epistemología? ¿Qué papel tiene la mezcla o el mestizaje en la redefinición de la epistemología? ¿La hermenéutica puede constituir una epistemología barroca? Ayer veíamos que Mauricio Beuchot hace más énfasis en la hermenéutica analógica más que en la barroca. También eso podemos discutir, qué relación hay entre estas hermenéuticas. No son muchas diferencias, puesto que por lo menos desde hace 10 o 15 años con Mauricio Beuchot hemos estado trabajando muy juntos en nuestra universidad, en nuestros seminarios de posgrado. Hemos abierto varias líneas de investigación con nuestros estudiantes y muchas de las tesis que hemos sacado, por ejemplo, son sobre hermenéutica barroca o hermenéutica analógica. La misma tesis de doctorado de Arturo es sobre este tema. Pero hay muchas, es decir, hay ya bastante, lo que les quiero decir que más que oposición, más que conflicto entre la analogía y el barroco, tenemos más coincidencias, ¿sí? Pero de todas maneras es bueno seguir viendo sus diferencias, ¿no? Porque no está concluido ese debate. Nuestros mismos estudiantes nos han hecho notar que se puede seguir trabajando en otras direcciones, más relacionadas con la pedagogía y la educación en México. Lo que coincido yo con Mauricio Beuchot es la necesidad de enfocarnos en la pedagogía mexicana, latinoamericana. Ya estamos hartos, cansados de aplicar recetas que vienen desde los países extranjeros, ¿no?
Entonces eso es nuestro interés y en eso pues hay todavía mucho camino por andar, tenemos muchos años por delante. Y la última pregunta sería, ¿qué entender por lo barroco y por una epistemología barroca en México? Pero más que responder a estas preguntas, lo que me guía es una preocupación. En el momento actual, cuando ya se admite la utilidad de la hermenéutica, hay necesidad de vincularla con la epistemología, pero no con cualquiera, sino con una en particular, la barroca, que coincide con lo que autores como Bonaventura de Sousa Santos denominan epistemología del sur. Se trataría entonces de contextualizar la epistemología en una situación histórica y geográfica. El problema es que no basta aceptar la necesidad de una epistemología en general, sino una que responda a un proceso de resistencia a la globalización neoliberal. Y este proceso de resistencia, pues, tendrá que necesariamente partir de México o de los países latinoamericanos. Bueno, vamos a ir punto por punto, pregunta por pregunta. 1. ¿Por qué la vieja epistemología ya no da cuenta de la realidad actual? Bonaventura de Sousa Santos nos plantea que en el momento actual en América Latina necesitamos una nueva teoría del conocimiento que refleje la nueva realidad que estamos viviendo. Según él, hay necesidad de un replanteamiento radical de las nociones del tiempo y espacio. El hecho de que estemos ante procesos de transformación social como la conformación de estados plurinacionales y multiculturales requiere un rompimiento con las categorías epistemológicas de origen europeo occidental. El defecto de dichas categorías es que piensan la política en términos de procesos de corta duración y en el contexto de transformaciones de la modernidad. Según este autor, lo que produce la crisis epistemológica en América Latina es el hecho de que las transiciones sociales arrancan desde la conquista, atravesando periodos largos de más de 500 años. Lo que se plantea entonces es una ruptura con la colonización simultánea con el sistema capitalista. Cito su libro de Fundación del Estado en América Latina, Perspectivas desde una epistemología del sur. La duración de la transición es mucho más larga que la transición de las transiciones democráticas, dice este autor. Para los pueblos indígenas, la transición comienza con la resistencia a la conquista y el colonialismo y solo terminará cuando la autodeterminación de los pueblos sea plenamente reconocida. Hasta ahí la cita. Si las categorías de la epistemología de los países europeos no nos permite pensar estos procesos, necesitaríamos entonces una nueva epistemología, una del sur frente a la del norte, una nueva forma de conocimiento según otra concepción del espacio y del tiempo. Según esto, la refundación del Estado es un proceso de larga duración, más allá de las coyunturas electorales. Es difícil rebatir este argumento, ya que en la mayoría de los países latinoamericanos sobrevive el colonialismo, no digamos en México, donde hay un fuerte colonialismo, tanto externo como interno. Y es lo que hace que estemos como estamos, ¿verdad? Es decir, con un proceso iniciado por el zapatismo que está totalmente bloqueado, ¿no? Cuando se saboteó en los acuerdos de San Andrés, que estamos en una situación donde el colonialismo no ha sido superado, estamos estancados dentro del colonialismo. Entonces, es muy difícil rebatir este argumento, ya que en la mayoría de los países latinoamericanos sobrevive el colonialismo, y no solamente el colonialismo externo, sino también interno. La sobrevivencia del Estado colonial hace posible que haya justificación para la autonomía y la autodeterminación de los pueblos originarios. No se trata solo de postular una nueva filosofía nacionalista, fundamentalista o descolonizadora. El problema es ir más allá de la teoría política filosófica centrada en la tradición occidental, desde Maquiavelo, Hobbes y Marx. Esto significa postular una epistemología como una nueva filosofía y no solo como una metodología. Pero no se trata de una epistemología que gira en torno al saber o al puro conocimiento, sino que se trata de un paradigma de transformación social. Si lo que necesitamos es una nueva filosofía como una nueva epistemología que acompaña la transformación social,
tendríamos que admitir la posibilidad de que pueda existir una epistemología similar a la que hemos denominado hermenéutica barroca, y esto nos lleva al problema de plantear la necesidad de otro tipo de modernidad, diferente de la modernidad capitalista, que le llamamos la modernidad barroca. Por eso, cuando yo hable de lo barroco, no me estoy refiriendo a un estilo artístico, eso no me interesa. ¿Sí? Lo que me interesa es el barroco como otra forma de modernidad alternativa. Entonces, eso hay que acordarnos bien. Pero antes de pasar a este punto, debemos intentar responder a la siguiente pregunta. ¿Tiene sentido postular una filosofía original distinta u opuesta a la filosofía occidental? Quizá el problema así planteado nos lleva a un falso dilema de la filosofía moderna ilustrada, una falsa oposición entre lo propio y lo ajeno. Lo que habría que hacer entonces es replantear el problema a partir de la evidencia innegable del mestizaje. Ya no tiene sentido oponer una epistemología extraeuropea contra una vieja epistemología centrada en el ser o en el uno. Esto lleva únicamente a una nostalgia por lo perdido y a una melancolía por lo puro, como si únicamente se tratara de recomponer la vieja metafísica occidental. Por el contrario, lo que habría que oponer a esta metafísica es una epistemología de lo múltiple, lo que se resiste a la homogeneización y a la integración. A esto le llamamos una epistemología mestiza o barroca. Antes de pasar a este punto es necesario todavía despejar el terreno analizando la crisis de la epistemología occidental. ¿Qué entender por epistemología? En la tradición occidental, la epistemología equivale a una teoría del conocimiento o gnoseología. Se trata de considerar un problema a partir de un supuesto filosófico específico. El supuesto puede ser una forma o una entidad ideal. El problema es saber si esta idea corresponde necesariamente a algo externo. Puede que no. Entonces estamos ante varios tipos de idealismo, como el de Berkeley, que admitían que las ideas pueden constituir un mundo independiente de lo real. Esta epistemología hoy está en crisis porque sabemos que las ideas tampoco corresponden a un dato externo. El conocimiento no es simple reflejo de lo real, ni la realidad es un reflejo de la mente. Esto cuando les explicamos a nuestros estudiantes, lo entienden muy fácil, porque les decimos, pues, tú estás haciendo tu tesis como si estuvieras aplicando solamente técnicas de estadística, ¿no? Registrando lo que pasa en el aula, grabando, filmando al maestro, a los alumnos. Eso, ¿qué quieres? ¿Quieres hacer como en un espejo que te refleje la realidad? ¿Crees que la verdad está en lo que estás viendo, filmando o grabando? Pues no, ¿verdad? Porque eso es muy simple, eso lo puede ser una cámara fotográfica, ¿no? Entonces, por eso el conocimiento no es un reflejo de la realidad, es una construcción simbólica. Entonces, la crisis de la epistemología es no entender el papel de lo simbólico, ¿sí? La epistemología occidental, sea desde Platón hasta la actualidad, se ha concentrado en esa supuesta presencia del ser que está en la realidad objetiva, y el sujeto solamente conoce como simple espejo. No es difícil de entender esto, parece complicado, pero no. Yo les recomiendo un autor que ha hecho la mejor crítica a esta epistemología, que es Richard Rorty. Este autor ha señalado que la búsqueda de verdades objetivas no es sino la expresión de la mala fe del filósofo, que de esta manera elude su responsabilidad moral consigo mismo. Entonces, cuando decimos, no tienes que reflejar la realidad como un espejo en tu tesis, entonces dicen, entonces, ¿qué hago? ¿No? Pues tienes que basarte en la hermenéutica. Para eso sirve la hermenéutica, no sirve para otra cosa. En la hermenéutica puedes interpretar la realidad simbólicamente, pues, ahí se justifica la epistemología como otra forma de entender la realidad como construcción simbólica. Incluso ahora hablamos más de que esa construcción simbólica debe ser literaria a través de las metáforas. Acuérdense cuando ayer decía Mauricio Beuchat, ¿cuál es el papel de la novela? ¿No? Yo creo que su respuesta no fue para mí muy satisfactoria, porque la novela va más allá de representar la realidad. Hay un tipo de novela realista que es como la vieja metafísica
que simplemente cree que hay que reproducir la realidad, por eso la estética realista de la literatura también está en crisis. En cambio, una literatura barroca, una novela barroca, por ejemplo, la poesía de Sor Juana, jamás es realista en este sentido de que quiere reproducir la realidad. Lo que ella quiere es inventar, construir nuevas realidades, por eso fusiona lo prehispánico con lo egipcio, con lo griego, pero su papel es como poeta, es inventar, construir imaginariamente otros mundos posibles. Entonces ahí está el papel de la literatura como construcción de mundos alternativos a través de otros lenguajes que no son el concepto ni la lógica, sino lo poético, la metáfora, la fábula, el mito. Todo eso es hermenéutica barroca. A la búsqueda de verdades mediante la confrontación, Rorty lo caracteriza como el proyecto de conmensurabilidad universal propia de la cultura moderna. En este sentido, la modernidad para él estaría ligado al proceso racional, discursivo y epistemológico que se propone hallar un algoritmo o procedimiento para la elección de una teoría mejor que otra. Según Rorty, este discurso estaría agotado en razón de que resulta imposible traducir la experiencia de otras concepciones del pasado o de otras culturas. Entonces nosotros le decimos a nuestros alumnos, no hagas como los epistemólogos positivistas que creen que hacer una tesis es aplicar una receta para hacer mole. Esto es hacer un algoritmo. El mole se hace como un algoritmo, ¿no? Una serie de procesos estadísticos, mecánicos, ¿no? Entonces, aunque aceptamos algunos argumentos, claro, tampoco hay que tener cuidado de no elogiar todo lo que dice Rorty, ¿sí? Porque él es un crítico, pero en el fondo un continuador de la vieja filosofía analítica. Pues hay cosas positivas que les recuperamos. Su idea de que como alternativa a la epistemología occidental cientificista que se basa en el modelo de las ciencias naturales, él dice que hay que mejor recurrir a la novela, a la literatura, porque la literatura no es inferior al conocimiento científico. Eso me parece muy válido de Rorty y eso nos nutre mucho la hermenéutica barroca. Aunque aceptáramos algunos argumentos de Rorty para cuestionar a los positivistas que todo lo quieren explicar, así como a los hermeneutas univocista que reducen la comprensión a la explicación, sin embargo, podemos discrepar señalando que puede haber una epistemología barroca fundada en la hermenéutica. Esto significa admitir la posibilidad de una diferencia entre naturaleza y cultura, es decir, que puede haber un marco de investigación para la comunicación intercultural. Este marco implica necesariamente un distanciamiento con el positivismo porque se opone a la negatividad que abre la posibilidad de la diferencia y lo diverso. Y al estar abierto se abre también un espacio para una epistemología de lo múltiple, como lo opuesto a la epistemología del uno, con mayúscula, el uno, el ser. Dice Rorty, una de las tendencias, más bien esta es una cita de Laplantine, en un libro que acaba de salir, que se llama Mestizaje, que les recomiendo mucho porque habla, aunque no directamente, pero fundamenta la idea de la hermenéutica barroca como una epistemología de lo múltiple frente a la epistemología de lo uno. Dice este autor, una de las tendencias del pensamiento calificado como occidental es el privilegio conferido al ser, que es otro nombre para designar el uno. Lo que necesitaríamos entonces es la idea de lo múltiple, pero el problema es que no basta afirmar la multiplicidad, que puede significar pluralidad, variedad, diversidad, etc. Esta afirmación puede derivar en la apología de la hibridez global, la hibridez de la globalización, al identificarse con el elogio de la multiplicidad de las costumbres, los hábitos, las creencias y los saberes. Todo se vale. En el Sambor se encuentran tacos y quesadillas. Todo se puede, porque lo diverso, lo particular, en este caso la cultura mexicana, es compatible con el comercio que hace la globalización. Todo se puede vender, todo se puede comprar y hasta sacar más plusvalía, ¿no? Entonces hay que tener cuidado de no hablar de la diversidad por la diversidad, todo se vale, no, hay cosas que no. Lo que necesitamos es un tipo de epistemología múltiple que bien podríamos caracterizar como barroca o mestiza, pero solo lo que se resiste a la subordinación y a la uniformización. Entonces, contra la globalización, ¿verdad?
No es la presencia o la ausencia del ser, sino el proceso de perturbación de su aparición, lo que perturba, eso es lo barroco. Más adelante les voy a pasar unas imágenes como ejemplos del barroco mexicano y latinoamericano. Por ejemplo, la capilla de Rosario en Puebla o la capilla de Santa María Tonatzintla, donde se muestra el paraíso, pero como fusión del paraíso cristiano y el paraíso prehispánico, se podríamos decir. Es una concepción herética, una concepción pagana de lo que es el futuro. A los indígenas ya no les importa obedecer la ortodoxia católica, sino expresar su propia visión del mundo, pero ya mestizada, ya no es la vieja visión, porque ya está mezclada con símbolos cristianos. Entonces combina el paraíso cristiano con el paraíso prehispánico, pero el paraíso prehispánico es mucho mejor, es más erótico, ¿eh? Pues sí, porque hay un goce, hay hasta un hedonismo en la medida que se plantean imágenes de muchas flores, muchas frutas, niños que son producto de las visiones de los hongos alucinantes que consumían. Entonces todo eso es herético, sacrílego. Bueno, entonces vemos que algún papel tiene el mestizaje. Cuando hablamos del mestizaje no estamos hablando así, ¿no?, de la forma negativa, como se nos ha acostumbrado a considerar lo mestizo como un salivazo, un escupitajo, ¿verdad?, como una cosa así híbrida. No, el mestizaje es una fusión positiva en este sentido, porque es expresión de una nueva realidad, como el cielo que aparece en Santa María Tonatzintla o en la capilla de Rosario en Pueblo, este cielo florido, ese cielo exuberante, ese cielo maravilloso, que es una esperanza, está en el futuro, no está en el pasado. Entonces es un mestizaje positivo, esperanzador, utópico si ustedes quieren, pero es la nueva idea del barroco que surge en México como aportación frente al barroco europeo. Eso lo voy a explicar más adelante, pero ya van a ver con imágenes que todo eso se va a comprender mejor. Vamos a ver un poco de la educación. Yo también, como Mauricio creo que debemos hablarles más de lo pedagógico y lo educativo, ¿no? ¿Tiene el barroco algo que decir, la pedagogía? Sí. Algunos autores como Günter Dietz, un profesor alemán, antropólogo alemán que trabaja en la Universidad Cultural de Veracruz y que discute con nosotros todo el tiempo, nos habla de la mezcla y el mestizaje como teoría de la conjunción entre saberes de diferentes culturas. Esta teoría coincide con la teoría de Boaventura dos Santos, para quien los dos instrumentos centrales de la epistemología del sur son la ecología de los saberes y la interculturalidad. La educación cumple aquí un papel decisivo en cuanto apunta a lo popular y comunitario. Tanto en América del Sur como en México se han formado en los últimos años muchas universidades interculturales. ¿Pero en qué consiste esta teoría de la ecología de los saberes? Se trata de superar la separación entre la teoría y la práctica mediante encuentros entre los estudiantes y maestros que se dedican a la intervención pedagógica y los que supuestamente se dedican solo a la producción teórica. Se pretende así facilitar la capacitación de activistas y dirigentes comunitarios a través de marcos analíticos y teóricos más adecuados. La ecología de los saberes trata de no diferenciar lo que se conoce como ignorancia como lo que no lo es en una cultura. La ignorancia es solamente una forma descalificada de ser y hacer cuando lo que se ha aprendido es más valioso que lo que está olvidado. La utopía del interconocimiento consiste en aprender otros conocimientos sin olvidar el propio. Desde el punto de vista de la epistemología occidental, el resultado del proceso de la ilustración más bien ellos nos dicen que hay superioridad del conocimiento científico, según ellos. Porque siguen habiendo incluso profesores que no salen pues de su dogmatismo. Para ellos la ciencia es una religión, es lo máximo, no les puedes cambiar de punto de vista, ¿no? Entonces, para ellos no se puede decir que habría, sino que hubo superioridad del conocimiento científico, no puede haber otra cosa. Esto es algo que no podemos aceptar, porque demuestra una gran incapacidad para reconocer formas alternativas de conocimiento. Una epistemología barroca tendría que valorar igualmente lo científico y lo no científico,
Pero lo que no queda claro en Boaventura es si por conocimientos no científicos se refiere a formas que en la hermenéutica barroca reconocemos como válidas, por ejemplo el arte, la literatura, la poesía, el mito, las fábulas. Parece que para él solo podemos reconocer usos hegemónicos y contrahegemónicos de la ciencia. Podríamos replicar que una condición para una epistemología latinoamericana diferente de la europea es que además de ser mestiza, debe ser también hermenéutica. Frente a las teorías interculturalistas que únicamente plantean integrar y fusionar a las culturas, podemos señalar que hace falta el elemento de la negatividad, es decir, el respeto a quienes no quieren ni les interesa integrarse. Por ejemplo, los zapatistas. Por más que les trates de que se pongan tenis en vez de, o que usen un bocho, ¿no?, para ser felices con esta modernidad gringa, no te van a aceptar porque ellos no quieren homogeneizarse, ¿no? No les da la gana, pues, de ser como los gringos, ¿no?, o como los calderones, ¿verdad? Entonces, este derecho a la diferencia puede entenderse desde una epistemología que tiene como base el enfoque de la hermenéutica, que está más allá de la simple tolerancia. En la tolerancia no hay diálogo, no pasa nada. Te veo, te escucho, pero no te pelo. Esto es lo que pasa, lo que sucede cuando se encuentra Calderón con Javier Sicilia. ¿Han visto? Se toleran falsamente, hipócritamente. El gobernante le hace creer que lo escucha, lo oye, lo recibe en Los Pinos, ¿no?, como a cualquier embajador que viene de la China, ¿no? Se le hace creer, le da esa ilusión, pero no lo pela, no le importa, ¿no? No cambia la realidad del país, siguen los narcos, siguen los asesinos, sigue todo, ¿no? Y Javier Sicilia, para convencerlo, ¿qué le hace? Le da besos, abrazos, su rollo cristiano, creo que así, no, ni lo pelan, no lo pelan, porque hay una falsa tolerancia, no basta. Para que haya diálogo hay que realmente escuchar, ¿no? Hay que comprender lo que dice el otro y llevar eso a la realidad, transformando, ¿no? Bueno, otro punto, la interculturalidad y la epistemología barroca. Nosotros aquí en nuestros seminarios con nuestros alumnos no hablamos de interculturalidad, criticamos la interculturalidad porque la interculturalidad es esa falsa tolerancia. Entonces, como alternativa hablamos de lo barroco y lo multicultural. Lo multicultural es lo que permite el verdadero diálogo, lo que permite realmente el derecho a la diferencia. Para hacer avanzar la discusión sobre la necesidad de una epistemología barroca, puede ser útil el concepto de función transversal. Según Clifford Geertz, este tiene que ver con la fusión entre el sentido común y la magia. El sentido común articula los saberes cotidianos y la magia, que permite romper los procesos de integración que anulan la diversidad y la mezcla. No piensen que estoy hablando de la magia en el sentido tradicional, de la superstición o la brujería, así que no. La magia es algo que tiene que ver con la imaginación creadora, lo que rompe el consenso, lo que no permite la integración, ¿sí? Pues por magia hay que entender esa manera de ser barroca que sobrevive en nuestros países y que se relaciona más con esa necesidad de afianzar la cultura del eros, la cultura de la vida frente a la cultura de la muerte, a la que nos lleva la cultura de la globalización. Ciertamente, lo que caracteriza hoy a los países de América Latina es el desarrollo de proyectos multiculturales o plurinacionales. Hay legislaciones e incluso constituciones políticas basadas en la multietnicidad. Pero la multietnicidad no la entienden pues en relación a la magia, porque la magia creen que es parte de la tradición de la superstición, ¿no? El paganismo, la brujería, eso no lo admiten. Las epistemologías del norte no podrían pensar estas nuevas realidades. Lo barroco se puede replantear como una multiculturalidad igualitaria, como encuentro postcolonial y nuevos mestizajes creativos. Por ejemplo, cuando las constituciones de Ecuador y Bolivia, constituciones políticas estoy hablando, constituciones establecen el buen vivir como principio orientador de organización económica, política y social,
recurren a un dispositivo conceptual y normativo híbrido que junta en el dispositivo jurídico matricial de la modernidad occidental recursos no coloniales y no occidentales. ¿Cuál es ese principio organizador? Ya no es la idea de la Revolución Francesa, igualdad, fraternidad, justicia universal, no. En Bolivia, en Ecuador, mezclan su cultura quechua en la constitución política con el principio básico que en la época prehispánica era el principio que aglutinaba a todos los pueblos y le daba una identidad nacional. Y eso era el famoso axioma del Amazúa, Amaqueya, Amayuya, que quiere decir no seas ladrón, no seas mentiroso y no seas flojo ni huevón. Eso es lo que quería decir en nuestras palabras, ese famoso enunciado que daba sentido, ¿no? Que permitía diferenciar lo que es bueno, lo que es malo. No robarás, no matarás. Imagínense eso funcionara en México, sería una solución. Pues sí, cada día tantos asesinatos, no disminuye, sino aumentan, ¿no? Este hibridismo, que yo llamaría mejor mestizaje barroco, para no utilizar el concepto tan confuso de cultura híbrida de Néstor García Canclini, que además es un concepto apologético de la globalización, sirve para repensar una nueva forma de mestizaje no violento. Sin embargo, no se puede dejar de observar que hay una semejanza entre el hibridismo de Boaventura y Canclini. Boaventura señala que las luchas actuales difieren de las luchas expresadas en las lenguas coloniales, que priorizan las formas de partido y sindicato. No emergen los términos familiares de socialismo, derechos humanos, democracia o desarrollo, sino dignidad, respeto, autogobierno, el buen vivir, lo que ya decía de la Amazúa, Maqueya, Mayuya, y sobre todo respeto a la madre tierra, la Pachamama. Voy a hablar de esto también porque la hermenéutica no elude hablar de la realidad que estamos viendo todos los días. Ayer, ¿se acuerdan? Decían de que, bueno, ¿y qué sirve? ¿Qué aportan los filósofos? ¿Están en las nubes? ¿No? No. Yo tengo otra idea de la filosofía porque me he formado con Sánchez Vázquez, ha sido mi maestro. Todos conocen la formación marxista, la orientación marxista, socialista de Sánchez Vázquez. Yo me he formado en esa tradición y por tanto creo que la filosofía no tiene que andar por las nubes. Al hacer filosofía hermenéutica, lo que yo hago es hablar de la realidad y les voy a hablar de lo que sucede con la madre tierra, la Pachamama, que fue la guía del movimiento indígena en Bolivia, que fue una nueva forma de estructurar la sociedad. Hoy ha llegado a su crisis. Cuando los indígenas se rebelan contra Evo Morales, es que hay un fin, una crisis de ese movimiento de respeto a la Pachamama, de vuelta a la Pachamama. Entonces lo que estamos ahora es frente a una tragedia. La gente está llorando por la Pachamama. De eso también tiene que hablar la hermenéutica. Si no hablara de eso, la hermenéutica no serviría para nada. Mejor seguiremos en el modelo de las competencias. Ciertamente, cuando critican estos autores, Canclini y Boaventura, el socialismo, de que eso es occidental, pues se les pasa la mano. Aunque ciertamente el socialismo es eurocéntrico, pero no por ello se puede descartar su lógica epistemológica, que es universal. Para salir de este falso dilema, tal vez habría que decir que no hay una sola universalidad, la europea, occidental y globalizadora, sino que puede haber varias universalidades como la mestiza. Como dice Laplantin, la universalidad mestiza comienza cuando se reconoce todo lo que se debe a los otros y se deja de afirmar que no se debe nada a nadie. Es no solo la aceptación, sino la fecundación del hecho de que uno no está en el origen de su propia cultura, ni de su propia lengua. Esto implica una relación con el pasado que no sea ni de rechazo y ruptura, ni de devoción y restauración, sino de interpretación y traducción. Eso es hermenéutica. Esto significa aceptar la secundariedad, una relación consigo misma diferida y mediatizada para los otros, y no esforzarse en mantener siempre en el lugar de los protagonistas principales, es decir, no siempre ser yo como todo, sujeto protagónico, como el eje, como Narciso, viéndose la barriga, ¿no?
uno no es el centro del universo, no es el ombligo del mundo, ¿no? Están los otros. Y hay que ver que uno es secundario, uno no es importante, uno no está diciendo ni diciendo cuál va a ser la salvación, ¿no? Es un poco un residuo del mensaje cristiano cuando uno se identifica con el héroe, con Cristo, se cree el redentor y el protagonista. Entonces hay que quitarnos esa obsesión por ser siempre el que ocupa el primer lugar, ¿no? Y si según esta lógica nos acostumbramos a identificarnos con lo secundario, ¿no? Con lo marginal, entonces ya podremos un poco tener una sociedad mejor. O sea que uno tiene que ver lo positivo, porque si nos miramos siempre lo negativo, nunca vamos a salir del protagonismo que uno. Entonces una sociedad de narcisos, qué horrible, ¿verdad? Lo que decía ayer Mauricio, los europeos nomás les interesa su propia vida personal, individual, salen a la calle y ni se saludan, ni se miran el otro, ni les interesa el otro, ¿no? Qué horrible llegar a ser como los europeos. Aquí por lo menos entre las culturas indígenas, ¿no? En Chiapas hay esa idea de la conciencia colectiva, no existe lo individual, la personalidad individual, sino el yo colectivo, ¿no? No te dice te amo, te quiero, sino amamos, nos queremos, ¿no? No dice cómo estás cuando se saludan, cómo estamos, ¿no? Eso es bueno porque es lo que permite que todavía haya la secundariedad, lo que no permite que se imponga la idea del sujeto protagónico, del yo, ¿no? Como centro del universo. Bueno, ¿cuáles son las contradicciones entre la epistemología de Boaventura? Hay una contradicción entre la plurinacionalidad que plantea y el mestizaje. Si se plantea que la lucha por la plurinacionalidad, al estar centrada en el protagonismo indígena, ¿cómo considerar la participación de los mestizos a los que excluye? ¿Qué hacer con la población mestiza aliada de los indígenas? Si la plurinacionalidad instituye nuevas formas de hibridación y de mestizaje, ¿cómo puede plantearse la nueva lógica epistemológica? Boaventura señala que se puede diferenciar la intraculturalidad y la interculturalidad. Aunque no explica la primera, sin embargo, su idea de la interculturalidad no equivale a la fusión o al olvido de las diferencias. Lo intercultural es lo común entre las culturas, pero más importante es identificar lo que puede servir para el diálogo reconociendo las diferencias como base de la igualdad, la complementariedad y las relaciones de reciprocidad. Como ven, no estoy subestimando, despreciando las ideas de Boaventura, estoy criticando lo que es bueno, lo que es negativo, lo que falta desarrollar, entonces no me vayan a interpretar que lo estoy crucificando o lo estoy despreciando, en bloque, ¿no? En Boaventura hay un reconocimiento de la interculturalidad como base del Estado plurinacional y un reconocimiento de la plurinacionalidad para la promoción de una interculturalidad que lleve a un mestizaje de nuevo tipo. Dice, a un nuevo mestizaje poscolonial, dialógico y plurilateral. La idea del blanco mestizo que tanto ha contribuido al aislamiento de los movimientos indígenas será transfigurada como indomestizo, lo que cambiará significativamente las identidades culturales y los procesos de alianzas. Al leer Boaventura está fascinado, de acuerdo, ¿no? Palomita, y es todo. Pero al final llego a unas conclusiones que dije, no estoy de acuerdo, ¿no? Ya van a ver por qué. Porque él no es latinoamericano, está hablando desde Portugal. Uno piensa que parecería brasilero, pero no es ni brasileño ni latino, es Portugal, su país, y está hablando como un europeo. Entonces ahí es cuando empecé a cuidar mi entusiasmo, ¿no? Podríamos estar de acuerdo con este planteo indispensable para pensar una hermenéutica barroca como una modernidad alternativa. Hay que destacar la idea de que el mestizaje barroco no debe confundirse con el criollismo, error de la mayoría de los historiadores andinos y mexicanos. Este error estaría en la ubicación que se hace del nuevo sujeto que emerge en el choque de los españoles con los indígenas. No se trata de la figura del criollo novohispano, se toma por tal la figura a la que solo es un reflejo de ella. Esto significa que es la nueva identidad histórica de los indígenas mestizados, la que se mimetiza en la identidad criolla. Lo que debemos de pensar es el mestizaje barroco como una nueva identidad. Esta es la identidad que se expresa en el guadalupanismo como un proceso de catolicismo popular.
muy original en la medida en que revela otro modo de ser no europeo. Lo que los historiadores no ven es este proceso como ejercicio de subjetividad realizado por los indígenas mismos. Esto no lo dice Buenaventura, lo digo yo, pues estoy pensando, ¿no? ¿Cómo se puede salir del problema? Entonces, se puede salir acudiendo al barroco mexicano, latinoamericano, diferente del europeo. Cuando hablo de catolicismo no es porque soy guadalupano, hablo porque reconozco que en México hay otra forma de religiosidad, pero esa religiosidad es diferente de la católica cristiana tipo europeo. Es una catolicidad popular en el sentido de que es pagana, es mestiza y barroca. Esto vamos a ver en las imágenes que les voy a presentar. No es una simple religiosidad tampoco. El barroco no se reduce a lo religioso. Ya les voy a decir por qué. Eso es muy peligroso, porque cuando uno dice, no se puede cambiar la sociedad, no puede haber revolución política, entonces hay que hacer revolución religiosa, hay que hacer revolución teológica, retomando el barroco como si fuera otra religión alternativa. Entonces los jesuitas al poder, abajo el Papa católico. No, yo no planteo eso, porque es peligroso caer en la religiosidad, ¿no? Por eso a mí me gusta más hablar de ontología del barroco más que de epistemología, porque lo ontológico es otra manera de ser, no es otra manera de conocer el mundo, ¿eh? Es otra manera de ser, porque implica que el ser no se reduce al conocimiento, a la lógica, sino que incluye el cuerpo, las pasiones. Ayer mucho les ha insistido Mauricio, no les voy a aburrir, pero entiendo lo barroco como un eros cognoscente, como un cuerpo que se relaciona, no como una mente. Entonces, por eso lo barroco es una cultura de la vida frente a la cultura de la muerte, porque es otra manera de ser, no es otra manera de conocer. Bueno, entonces permítame terminar con un poco de, así brevemente, ustedes ya conocen, muchos de ustedes, y me alegra mucho de encontrarme con mis alumnos. Muchos aquí han tomado cursos conmigo y saben muy bien qué es esto de la hermenéutica barroca, así que rápidamente voy a pasar, ¿no? Pero lo que no he dicho hasta ahora es la relación entre la hermenéutica y la teoría epistemológica del barroco. Podemos buscar esta teoría en Lezama Lima. Esto apenas con Elizabeth hemos descubierto. Fuimos a un congreso en Washington y ahí hablamos de Lezama Lima. O sea, ella ya había hablado más de Severo Sarduy, pero a mí me cautivó más Lezama Lima. Y es un tema de mi último libro, que aquí está, por cierto, no es necesario que lo compren. Lo pueden ojear, manosear, total, no le va a pasar nada. Está de todas maneras protegido. ¿Quién era Lezama Lima? Un cubano, un escritor cubano, poeta, muy de lo mejor. Si bien no encontramos, fíjense, este es el descubrimiento que yo hice, un pensador más que un escritor o poeta, un pensador, un constructor de una teoría epistemológica barroca. Claro que no hay que construir una teoría acabada, terminada, así bien hecha, así como una Biblia, ¿no? Sino que se pueden encontrar así fragmentos a lo largo de sus novelas, ensayos y poemas. No deja de llamar la atención una contradicción en Lezama. Dice que quiere hacer no una teoría, sino un sistema poético. Pero eso es como intentar hacer un sistema de filosofía algo problemático, dado el innegable descrédito en la actualidad hacia la elaboración de sistemas racionalistas. Sería mejor hablar, por tanto, de un conjunto incompleto de conceptos que apuntan a conformar una teoría epistemológica del barroco. El hecho de que éste esté en estado inacabado, este planteo epistemológico esté en estado inacabado, debe entenderse como algo positivo, porque evita el estar encerrado en un estrecho racionalismo. Lo que caracteriza a Lezama es su apertura a otros universos, como el universo sensorial, más allá del psicologismo. Todo en él está bañado de mitología, de misterio, de significaciones simbólicas. A quien más se parece es a Marcel Proust, porque alude a un orden sensorial en el que los hechos y los acontecimientos se disuelven formando estructuras frágiles siempre cambiantes. Esto es lo mágico. Tomas un té en la Magdalena y te transforma, te lleva al pasado, al futuro, te hace viajar, ¿no? Esto es lo mágico.
Nunca hay un conocimiento cabal y completo. Por esta razón, sus conceptos no son conceptos, sino metáforas o intentos huidizos o inacabados. Entre esos conceptos hay que destacar imagen, vivencia oblicua, lo incondicionado, lo súbito, silogismo del sobresalto, la hipertelia de la inmortalidad, filosofía del clavel, cantidad hechizada, sobrenatural. Todos esos conceptos, los gatos, ¿por qué aparecen tantos gatos? Porque no son gatos biológicos, son representantes divinos los gatos. O sea, ¿ven cómo actúa la imaginación? En la expresión americana, les vuelvo a decir que a quien le interesa está mi libro, de literatura y multiculturalismo, pero si no les interesa o no lo quieren comprar, aquí les va un resumen. En la expresión americana plantea que no se reduce el arte, sino que abarca la cultura. No es algo europeo. Su gran logro es haberse liberado de Europa. Esta expresión corporal, erótica, no es trágico como el español. Esta manera de plantear lo barroco como un fenómeno latinoamericano resulta muy acertado. Lezama habla de lo criollo como conciencia barroca americana, cuando se expresa en el lenguaje del corrido mexicano o de las calaveras sonrientes de José Guadalupe Posada. También se refiere al lenguaje de la poesía de Martín Fierro. Lo barroco se expresa como un conjunto de lenguajes populares donde se presenta una crítica dura y festiva frente a la cultura española. Según él, autores barrocos europeos como Quevedo se latinoamericanizan. También es importante destacar que el barroco latinoamericano para Lezama equivale a Puebla, a su catedral y al convento de Rosario. Quizá Lezama no conoció la iglesia de Santa María Tonatzintla. ¿Ustedes la conocen? Ahorita van a ver. Voy a pasar unas fotografías. Lezama Lima no conoció la iglesia de Santa María Tonatzintla y quizás otras grandes expresiones barrocas de la cultura mexicana. Sin embargo, conoció bien de manera indirecta las iglesias de Potosí en Bolivia, donde el indio Condori plasmó la mezcla de símbolos prehispánicos con divinidades europeas. Si sumamos a esto algunas referencias de Paradiso, su gran novela, como su encuentro con Opiano Vicario, descubrimos que el barroco de Lezama se puede caracterizar como una forma de racionalidad distinta de la razón occidental. Se trata de un logos poético o de un eros cognoscente. Quizás un problema es que Lezama no ve otros lenguajes, por ejemplo de Sor Juana, como origen del barroco propiamente americano. Lezama prefiere ver lo barroco en la época posterior a la independencia. Esto se puede comprender por su peculiar definición del barroco como un movimiento que no se desarrolla en un determinado momento histórico, el siglo XVII, sino como manifestación estilística en diversas épocas. ¿Hay aquí una debilidad en la teoría del barroco de Lezama? Su definición de lo barroco como algo indeterminado históricamente contradice los actuales estudios modernos como el de Maraval, que más bien lo ubican en el siglo XVII. El barroco no puede ser algo presente en diversas épocas, sino en una sola época, la del siglo XVII, pienso yo, ¿no? Tal vez estoy equivocado, pero pues, tantos años de estar busque y busque, pues la mejor manera de entender el barroco es situarlo en el siglo XVII. Vamos a ver cómo en la Nueva España te da todo su esplendor, toda su riqueza. Nunca hubo ese florecimiento, ni antes ni después. Después se agotó y se murió. Entonces, por eso es importante subrayar que el barroco solo se puede ubicar históricamente en el siglo XVII. Y lo que nos interesa más que todo en el momento latinoamericano, no nos importa el mundo barroco europeo. Como tal, corresponde a una cultura que se desarrolla y se caracteriza por plantear un desencanto y un escepticismo. Estos estudios modernos que no se reducen a lo artístico, o sea, que no reducen el barroco al arte, ven el comportamiento barroco como una reacción lógica frente a las ilusiones de la época renacentista. El hombre ya no es representado como centro y medida de todas las cosas, más bien hay conciencia del fracaso. En América Latina el barroco también se ha ubicado históricamente en el siglo XVII. Es una reacción de sobrevivencia y de resistencia cultural que solo pudo darse históricamente cuando se presentó la amenaza de extinción de la población indígena y de la población española. El barroco se encuentra ligado al proceso de mestizaje como necesaria actitud de sobrevivencia de las culturas. Entonces, hay tres cosas que hay que retener para comprender. Estoy diciendo de que el barroco
no es conservador políticamente, sino que tiene que ver con una actitud de resistencia, es lo que acabo de decir. Es la tesis que nos ha transmitido Bolívar Echeverría, como que no debemos caer en las concepciones que reducen el barroco a una ideología de la Iglesia, a una ideología conservadora, ni siquiera a la teología de la liberación, que sería bueno, ¿verdad? No, nos reducen al control, al sometimiento de los indios. No. El barroco no es conservador, porque para nosotros es fundamentalmente transgresor, liberador, en la medida que acentúa el cuerpo y el erotismo, está contra las reglas, contra las normas, contra todo lo que representa realidad y sometimiento. Y otra cosa que quiero resaltar, que si bien es importante destacar que sobre todo se da en el siglo XVII, sin embargo no vamos a tampoco aceptar, como nos critican, que hacemos demasiado énfasis en la posmodernidad y en la liberación frente a al proceso neoliberal, ¿verdad? Entonces, así como no reducimos al siglo XVII ni a su aspecto conservador, también entendemos lo barroco como algo presente. Si la hermenéutica barroco, insisto, no sirve en la realidad actual, en nuestra vida cotidiana, entonces no sirve para nada. Entonces, a través del barroco también podemos comprender el siglo XVII, pero no nada más el siglo XVII, sino también el siglo que estamos viviendo, que es el siglo posmoderno, el siglo de la globalización, el siglo del neoliberalismo. ¿Y cómo estamos saliendo del neoliberalismo? Para esto están estas imágenes de Blade Runner, una película donde se muestra el futuro como esta realidad que estamos viviendo todos los días, de narcos, de muertos, de oscuridad, de mundo sin salida. Entonces, esta bella película Blade Runner se plantea el futuro como esa realidad de la posmodernidad, donde se mezclan los estilos, las arquitecturas. Aquí vemos los rascacielos de Los Ángeles, Nueva York, que son expresados en forma de pirámides mayas. Entonces, ¿cómo pueden ser rascacielos neoyorquinos como si fueran pirámides mayas? Ese es un mestizaje de formas arquitectónicas, es la mezcla de estilos artísticos. No hay diferencia entre la luz y la noche. También ese fondo parece egipcio, pirámides egipcias. Ya ni siquiera se diferencia bien si es pirámide maya, porque también puede ser imagen de una pirámide egipcia, o de columnas góticas, o quién sabe qué. Pero eso es lo posmoderno, es lo neobarroco. Este es un símbolo barroco de la capilla de Santa María Tonatzintla en Puebla. Ustedes ven, es un angelito, pero de angelito no tiene nada porque está mirando con lujuria a la Virgen, por eso es un diablito en vez de angelito. Después vamos a ver otros detalles. Sor Juana es símbolo máximo del siglo XVII novohispano, siglo del barroco mexicano. Sor Juana, ya les dije, en su poesía expresa esa fusión, esa mezcla, ese mestizaje entre las formas prehispánicas y las formas griegas, egipcias, chinas, de lo que sea. Ella, incluso como mujer, se niega a ser sometida, censurada, y quiere expresar su identidad como poeta, como mujer que se expresa. Entonces, todo eso es símbolo de esa nueva cultura mestiza barroca, que es no dejarse imponer por el uno, por el mismo, en este caso la dominación patriarcal. Esta es la capilla del Rosario en Puebla. Es la octava maravilla. Entonces esto es lo barroco, es la idea de esta nueva espiritualidad que surge como que nada que envidiar con el arte europeo. Es la sensibilidad, la expresión propiamente mexicana, latinoamericana, que se expresa a través de esta exuberancia, esta riqueza de formas. Hay un gozo, hay un hedonismo en cuanto a... Es imposible que yo les pueda transmitir en palabras, es necesario estar ahí, experimentar. Las calaveras de Posada son barrocas en el sentido de que expresan ese goce de la muerte, ese erotismo de la cultura de la vida que se expresa como burla contra la muerte. Pues eso también es barroco, ese carácter de festejar a la muerte es profundamente barroco. La iglesia de Santa María Tonatzintla, Los Ángeles, los santos ahí, pero ya van a recordar, porque vamos a oponer estas expresiones frente a la seriedad de los santos europeos. Aquí son más rostros indígenas,
Entonces el arte barroco es fundamentalmente un arte indígena. Si se acuerdan de eso van a entender muy bien toda nuestra teoría de la hermenéutica del barroco. El barroco empieza en México en el siglo XVI cuando se da el choque entre Cortés y Moctezuma. Entonces aquí vemos cómo hay primero una mezcla de culturas que para nada resulta conciliable, sino extraña porque son mundos opuestos, mundos que no se comunican. Pero además los indígenas, los artistas, todo, tratan de comprender cuáles son las otras expresiones, por ejemplo las arquitecturas que nos traen los europeos. No nada más se van a encontrar con arquitecturas que vienen de los países como España, Italia, Alemania, sino de los árabes. Esta es una estructura árabe, un edificio árabe. ¿Qué hace esto aquí? ¿No? Los indígenas tratan de imaginar qué hay detrás de los símbolos cristianos. ¿Qué es Cristo? ¿Qué es la Virgen? Tiene que haber algo, ¿no? Por eso, aunque no tengan, la figura no les dice nada, porque es un barbado blanco, para ellos está todavía lejos de tener un significado claro. Entonces, aquí tratan de ver qué hay detrás. Lo barroco empieza a germinar como una idea de que el cuerpo puede dar origen a otra cosa, puede ver lo invisible. Entonces aquí sí conmueve, es decir, estéticamente, artísticamente nos sacude, nos conmueve, y esto es lo que nos obliga a repensar qué es nuestro barroco, qué es esto que nos mueve, que nos cautiva, que nos enamora, que nos hace ese fondo, ¿no? Esa idea de que aunque estamos amolados siempre somos felices, ¿no? Viene de esto y viene de ahí. No, lo que quise decir que el barroco no se reduce al arte. ¿Sí? Cuando los historiadores, los que conocen de estética, de historia del arte, nos hablan del barroco mexicano, por ejemplo, reducen a lo artístico, el barroco, y no le ven lo que nosotros vemos, que es también algo con la vida cotidiana, que lo barroco está en las fiestas, los toritos, por ejemplo, ¿no? Los fuegos artificiales, eso es barroco. Todo lo que tú vas a un mercado de Oaxaca y ves el barroco no en su arte, pues ¿cuál arte? ¿No? Ya has visto que tienen iglesias como Santo Domingo, pero sin embargo el barroco está en la calle. Eso quiero decir cuando el barroco está, que no se reduce a lo artístico, quiere decir que el barroco está en la calle, en la vida cotidiana, está en el mercado, está en las fiestas, está en el mall, está en todo, ¿no? Las costumbres, en ese sentido de resistir, sobre todo. No es tampoco así como no se puede reducir barroco al arte, tampoco se reduce al folclore o a lo costumbrista como quieren algunos, ¿no? Porque eso sería deformar, reducirlo a un conservadurismo. El barroco no se reduce al arte ni se reduce a lo folclórico, porque también apunta a la actitud ética colectiva. Si el barroco es una filosofía además de un arte, quiere decir que es una actitud filosófica de resistencia, de no sometimiento a la ley, al orden, a lo social. Por eso es barroco el comandante Marx, más que indígena, como lo es Camila Vallejo en Chile, ¿no? Son actitudes de resistencia, de no dejarse someter. Entonces, más que todo, yo quiero enfatizar ese aspecto filosófico de resistencia. Como les decía, a mí el barroco me sirve porque me permite filosóficamente fundamentar una actitud que es necesaria de rebelión en las condiciones de la actual globalización.